Buenas, mi nombre es Naudi Escalona, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Yo le voy a hablar sobre los amplificadores de clase A. Bueno, estos amplificadores son aquellos cuyas etapas de potencia consumen corrientes altas y continuas de su fuente de alimentación, independientemente de si existe señal de audio o no. Sus características. Esta amplificación presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante emisión de calor. No obstante, los transistores de salida están siempre a una temperatura fija sin alteraciones. En general, se afirma que esta clase de amplificación es frecuente en circuitos de audio y en los equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan una alta calidad de sonido. Eh, los amplificadores de clase A menudo consisten en un transistor de salida conectado al dispositivo de la fuente de alimentación y un transistor de corriente constante conectado de la salida al negativo de la fuente de alimentación. Sus ventajas. La clase A se refiere a una etapa de salida con una corriente de polarización mayor que la máxima corriente de salida que dan, de tal forma que los transistores de salida siempre están consumiendo corriente. La gran ventaja de estos transistores es que es casi lineal y en consecuencia la distorsión es mucho menor. Ellos tienen también como tienen sus ventajas, tienen una desventaja. Y esta desventaja es que estos amplificadores son poco eficientes. ¿A qué se refiere esto? Eh, es que se requiere un gran amplificador de clase A, o sea, uno muy grande para generar solamente 50 watts. Y esto trae como consecuencia que usa mucha corriente y por ende se alcanza una gran temperatura. Esto es todo, gracias. Mi nombre es José Dávila y les voy a hablar de lo que son los amplificadores clase B. Ahora veremos sus características. Ellos cuando no poseen una entrada, una señal de entrada, se caracterizan por tener una intensidad casi nula a través de ellos. Esto significa que están en reposo. Las características también van en el voltaje de polarización y la máxima amplitud de la señal de entrada, que poseen valores que hacen que la corriente de la salida circule durante el semiciclo de la señal, siendo solamente una sola parte, 180 grados. La característica principal, disculpen, de este amplificador clase B es su alto factor de amplificación. Ahora vemos aquí unas ventajas de este amplificador que posee bajo consumo cuando está en reposo. Anteriormente ya lo dije. Aprovecha al máximo la corriente entregada por la fuente y la intensidad es casi nula cuando está en reposo. Una de las ventajas de este amplificador clase B es que hace armónico o produce armónico, y estos son mayores cuando los transistores de la salida poseen características técnicas debido a que este suele polarizar de forma en que se le introducen pequeñas polarizaciones directas. Con esto se consigue desplazar las curvas de la señal y se disminuye dicha distorsión. Las aplicaciones de este tipo de amplificador pueden ser en sistemas telefónicos, transistores de seguridad portátiles o sistemas de aviso aunque no en audio, entre otros aspectos. Ahora vamos a ver un ejemplo de la simulación de este tipo de amplificadores clase B. Bueno, aquí tenemos lo que es el ejemplo del amplificador clase B con sus dos transistores, el osciloscopio que le dará la salida de la señal y el generador de señales. Aquí podemos visualizar la señal de entrada y de la salida, donde vemos el recorte del semiciclo de la característica principal de este tipo de amplificador clase B. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Dorante y le voy a hablar sobre amplificadores de clase C. Estos amplificadores de clase C son transistores los cuales
ellos se polarizan para llegar a trabajar a unos 180 grados más o menos. Al llegar a estos 180 grados, su corriente va a fluir a menos de un ciclo. Estos amplificadores de clase C son muy parecidos a los amplificadores de clase A, pero aquí ocurre un error, lo cual ellos no pueden ser paralelos a un RL siendo un circuito LC sintonizado. La impedancia que se obtiene en los amplificadores de clase C es la siguiente. Teniendo en cuenta la fórmula, la impedancia es dada por la siguiente: Z es igual a raíz cuadrada de R al cuadrado más XL menos X sub C, todo esto en paréntesis y lo llevamos al cuadrado, siendo XL igual a X sub C, nos queda Z es igual a raíz cuadrada de R cuadrado. Ya teniendo en cuenta que el cuadrado se nos va con la raíz, nos queda Z es igual a R. La frecuencia es dada por la siguiente fórmula: F sub 0 es igual a 1 entre 2pi raíz de LC. La ganancia se obtiene en resonancia y se alcanza en F sub 0. El clase C no es un amplificador lineal. ¿Por qué? Porque su salida como tal es nula hasta que su amplitud llegue o alcance unos 0.7. Estos amplificadores solo se pueden utilizar en FM y PM, ya que ellos obtienen o llegan a generar unas señales de amplitud, lo cual son utilizadas en señales digitales o en banda estrecha.